va a ser bienvenido. Vamos a con la cooperativa aquí en Saladillo es muy fuerte de muchos años. Y la cooperativa va a hacer un esfuerzo bastante importante junto con la bodega para que ustedes puedan acceder por un tiempo determinado a algunas ofertas muy puntuales de nuestros productos. Así que los invito a que después vayan a la góndola de los vinos y chequen un poquito lo que se van a encontrar. Todo lo que van a probar hoy acá está disponible en la cooperativa. Y si no está disponible, en 48 horas está aquí en Saladillo. Nosotros tenemos una bodega que nació en 1898. Es una bodega de la familia López, son españoles, de la ciudad son de Málaga, originarios de Málaga, eran viticultores en España, en el siglo XIX, fines del siglo XIX, Francia y los principales países europeos se fue propagando, en realidad fue propagándose por todo lo que es el viejo mundo, una plaga que se llama filoxera, y esa plaga destruyó la gran mayoría de las plantaciones que había de viñedos. En consecuencia, mucha gente dedicada a la actividad vitivinícola tuvo que ir a radicarse a distintos lados dentro del mundo. La plaga fue terrible. Y bueno, la gente de la familia López vino a la Argentina y en 1898 se instala en la zona de Maipú, en la zona más importante vitivinícola de nuestro país. Está concentrada más de 100 bodegas en ese departamento. Se instala en 1898 y con todos los conocimientos que tenían adquiridos y con las plantas que habían traído y habían podido salvar, empiezan a refundar lo que es la bodega López. La historia del vino en la Argentina es muy rica. Arranca desde las primeras épocas cuando vinieron los conquistadores o que vinieron las primeras expediciones hacia el Río de la Plata, y tenemos dos corrientes que traen vino. Por un lado viene la corriente que viene del Alto Perú, es decir, que viene bajando con los jesuitas, vienen bajando desde Perú hacia la Argentina, y como el trayecto de incorporación hacia los caminos eran caminos que eran originalmente que venían por Chile y venían por la zona norte, empiezan a implementar y empiezan a traer. Bueno, pónganse cómodos, por favor, así que empieza a venir por ese lado, y en ese momento se traía una cepa muy emblemática de España, y también algunos tipos de vino, que son los vinos de Rioja, los vinos originarios de Rioja, y una cepa que es el Tempranillo, es como el Malbec en Argentina, el Tempranillo lo es en España. Eso lo tenemos por un lado. Y por el otro lado viene la corriente del Río de la Plata, donde se generan muchos viñedos de origen de lo que serían viñedos. Nosotros estamos acostumbrados a viñedos de 1000 metros de altura promedio en Mendoza, 1800, 1500, 2000, 3000 metros de altura en la zona norte de nuestro país, en los valles calchaquíes. Y por el otro lado tenemos viñedos que son de la altura del mar. En Francia, las grandes zonas, la zona de la Borgoña, está a nivel de altitud de cero, es decir, estamos con vinos que están a nivel son vinos de influencia marítima, vinos de mar. Entonces, ¿qué es lo que se plantaron durante todo el litoral? Hubo muchas plantaciones de vino también, de vides. ¿Hasta qué? Hasta que en algún momento determinado algunas provincias de la zona cuyana pidieron, en el siglo XIX, pidieron al gobierno que dejaran de plantarse viñedos en la zona del litoral, porque ellos no podían plantar y no podían tener cultivos de lo que serían nuestros cultivos clásicos de la zona pampeana. Entonces no había trigo, no había cebada, no hay agua. Entonces tenemos un grave problema. Entonces, por ley se decretó que la única zona en las cuales se podían plantar viñedos era en toda la zona cordillerana, desde el sur hasta el norte de nuestro país. Se arrasaron todos los viñedos de Entre Ríos, de la zona mesopotámica fundamentalmente, y algunos de la zona de Córdoba y Santiago del Estero. Desapareció. En la presidencia de Sarmiento se produce la creación, y por eso hay una fecha emblemática que es el Día Nacional del Vino, lo que se celebra el vino como bebida nacional. En 1874 se crea la Quinta Agronómica. La Quinta Agronómica permite que
nos especialicemos, después de haber tenido mucha uva a granel para vinos baratos, de muchos vinos baratos, nos empezamos a producir y a traer plantas, clones franceses que se incorporan a la Argentina y también permiten de esta manera que empecemos a tirar viejos viñedos e incorporar nuevos viñedos. Pujol es la persona, es un francés que vino de la mano de Sarmiento y crea la escuela agronómica y comienza a producirse las primeras plantaciones de viñedos autóctonos argentinos y descubren una cepa que calza muy pero muy bien en la Argentina y se da muy bien, que es nuestra cepa emblemática. La cepa emblemática argentina es el Malbec. Todos tenemos un estereotipo del Malbec en nuestra cabeza, lo cual no es bueno, pero bueno, es la cepa emblemática. ¿Alguien sabe cuál es la cepa autóctona de la Argentina? Hay una cepa que es originaria de nuestra Argentina, única. Es el torrontés. Nuestro torrontés histórico, el que nos gusta, que viene de los valles calchaquíes, el torrontés es un torrontés que nace de La Rioja, en la zona, de esas primeras colonizaciones que venían de los jesuitas y que tenían que hacer vino acá, porque el vino de Niza era clave, entonces se necesitaba tener la posibilidad de hacer vino. Por eso hay anécdotas maravillosas. Bueno, el torrontés es cepa emblemática, es cepa autóctona argentina. Se da en Argentina y de hecho los clones son argentinos que se exportan para poder tener torrontés. Le decía que hay anécdotas muy brillantes de la historia del vino argentino, ¿no? Antes, los vinos, el virreinato, no querían que hubiera uva local, querían que viniera uva de España, porque era un negocio brillante, era un gran negocio. En consecuencia, únicamente estaban autorizados a producir y a plantar vinos, ¿quiénes? La Iglesia. ¿Y qué es lo que hacían los grandes contrabandistas? Metían a una persona dentro de la Iglesia, o sea que a un hijo lo hacían cura. Y ese era el que se encargaba de producir vino que no era para la Iglesia, sino que se contrabandeaba y se producía y se manejaba el vino. Eso fue hasta mediados del siglo XIX, que empezó a venir un vino a granel, que ustedes alguna vez lo habrán nombrado y algunos lo habrán tomado, que venía de una localidad española, que era el vino base, un vino muy fuerte, muy mosto, que era el vino de Benicarló. Es la localidad. Si vamos a ir asociando los nombres, en algún momento nos vamos a dar cuenta que el famoso Benicarló se transformó en el vino de pulpería, el viejo y querido Carlón. Ese es. Hay una localidad en España, que era Benicarló, que producía. La gente noble tomaba vino de La Rioja, de Rioja, España. Y la gente humilde o el resto del mundo tomaba unos vinos que, como no estaban preparados para la guarda, se les agregaba mucho mosto de uva, y el mosto de uva, la uva ya una vez prensada, el mosto se lo agregaban en las grandes barricas en los barcos, travesías de meses, llegaba a la Argentina y se lo rebajaba con agua al vino. Y ese vino de pulpería, o ese vino que después se fue por supuesto que mejorando, y se hizo el famoso vino